de lo que se pretende y se espera. Está Juan Falconer, internacionalista y docente universitario, aquí en el estudio acompañándome. Juan, bienvenido, gracias por estar aquí. Ana María, siempre un gran placer estar en este espacio contigo. Y conectado también con nosotros está Juan Gabriel Gómez, profesor asociado del Instituto de Estudios Políticos y Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Profesor, bienvenido, gracias. Muchas gracias por la invitación, Ana María. Cordial saludo a toda la audiencia de Cable Noticias. Muchísimas gracias. Y bueno, creo que arranco por preguntarle, Juan, sorpresivos los resultados, como lo estábamos conversando con Julia, de que se esperaba un margen mucho más justo, mucho más apretado. Las encuestas fallaron, pero esto también hizo que no se pierda el interés o que quizás muchos más estadounidenses puedan salir a votar, a poner su voto, ¿no? Sí, yo creo que acá hay que hacer un análisis bien interesante que tiene que ver no solo con los resultados de las encuestas, sino también con los resultados del Partido Demócrata, toda vez que cuando se había anunciado que Kamala Harris reemplazaría en esta contienda electoral a Joe Biden, pues todos esperábamos un crecimiento mucho más sustancial y un debate mucho más profundo. Sin embargo, a lo largo de la campaña, en este poco tiempo que le quedó a ella, lo que nosotros detectamos fue que no fue creciendo lo que nosotros esperábamos y se esperaba un empate técnico. Pero al revisar los resultados que conocemos hasta el momento, se ve que no solo pierden los colegios electorales, sino también hay una pérdida importante en el voto popular. Es decir, falló la estrategia demócrata y Donald Trump logró conectar no solo con el sector productivo y empresarial de los Estados Unidos, sino al parecer por los estados bisagras en los cuales logró posicionarse, pues pensaría uno que clases populares y obreras también lo acompañaron. Y ya vamos a hablar un poco de esos temas, de qué es lo que llevó a esta votación. Hay varios análisis, hay varias hipótesis, pero ahí le pregunto, Juan Gabriel, ¿cuáles son los estados? Si nosotros, si me ayudan y vemos el mapa, ahí tenemos un mapa para que veamos exactamente en dónde ganó cada uno, dónde se lleva la votación. Ahí está. Juan Gabriel, para usted, ¿cuáles son los estados que le dan el triunfo? ¿Son los estados que se tenían contemplados desde un inicio, los estados bisagra, o podemos decir, hubo algún cambio? En efecto, yo preferiría la expresión estados pendulares, porque esa expresión refleja muy bien la oscilación de los votantes de un partido a otro. Pero sea la denominación que sea, indudablemente sabíamos de antemano que en los Estados Unidos hay unos estados en los cuales los republicanos son la mayoría, otros estados en los cuales los demócratas son la mayoría, son estados en los cuales se daba por sentado, por seguro, que iba a ganar uno u otro candidato. En el caso de los demócratas, los estados más importantes, con el mayor número de votantes en el colegio electoral por una mayor población, Nueva York y California, ganara Kamala Harris muy cómodamente. Lo que pasa es que ella tenía un camino hacia la victoria demasiado estrecho y, como vimos, al final se cerró. Ese camino implicaba que ella tenía que ganar en por lo menos 3 estados, que eran Pensilvania, Michigan y Wisconsin. En las elecciones de hace 4 años, Joe Biden había dado una gran sorpresa al ganar los estados de Georgia y Arizona, y también Nevada. En este caso, los perdió todos. Fue una candidata que, como dice mi colega Juan, fue incapaz de suscitar el entusiasmo de muchas personas. Y ahí le pregunto, Juan Gabriel, ¿no logró conectar con el entusiasmo o fue un voto castigo? Hay varios. Hay unos que son voto castigo porque la gente sufrió los rigores de la inflación y eso no logró, el gobierno de Joe Biden no logró mitigar el costo que muchas personas tuvieron que asumir por las políticas inflacionarias que fueron desatadas por Donald Trump. Pero también ha habido otro cambio muy importante y es un cambio que se ha identificado
no solamente en los Estados Unidos, sino también en Europa y probablemente lo veamos en América Latina, y es que a la par que ha habido un avance en los derechos de las mujeres y de minorías sexuales, ha habido una fuerte reacción de personas que se sienten amenazadas por los cambios que hay en la sociedad, particularmente hombres jóvenes. Y fueron muchos hombres jóvenes los que votaron por Trump, quienes se identificaron con una figura machista, con un hombre fuerte, con un hombre que además está acusado por muchas mujeres de acoso sexual. Y ese voto fue definitivo para el triunfo de Donald Trump. Y ahí, Juan, y me vengo para acá, Juan, un análisis sobre eso. Yo no sé si podemos tajantemente decir los hombres que se identificaron con esta persona más machista, misógeno y todos los calificativos que se le ha dado al expresidente Trump, ahora presidente electo, pero revisaba en varios análisis y decía, también hay un desgaste, quizás hemos cruzado, hay una línea muy delgada que hemos cruzado, y hacía un análisis de este movimiento woke. La locura irracional del feminismo violento, la delincuencia, la degradación concerniente a la familia, es decir, ya temas que van mucho más de lo político a lo ético. Juan, entonces eso, y comparto con lo que decía Juan Gabriel, eso lo hemos visto en España, lo estamos viendo ahora en Estados Unidos. Es decir, ya no es netamente un tema ni económico ni político, sino la ética y en dónde estás pisando o cómo estás pisando. Tanto es así que la campaña de Kamala Harris empezó a dejar un poco, no el tema del aborto, pero sí los otros temas un poco más de lado y tratar de evitarlos en campaña. Y esto no es únicamente de un grupo de hombres, sino de una gran mayoría que se vio reflejada en una votación. Sí, yo creo que aquí la estrategia de la campaña del presidente electo Donald Trump hizo, digamos, un trabajo estratégico sobre las grandes tradiciones norteamericanas, ¿no? Intentó recordar ese sentimiento tradicional, ese sentimiento religioso por demás, y también acudir al tema de los valores y demás. Yo creo que una de las cosas que también planteó Trump fue que, aunque fue muy polémico, lo cierto es que siempre tuvo titulares, y todas esas expresiones y todas esas intervenciones que tuvo en las diferentes entrevistas y demás, donde lanzaba frases duras contra los latinoamericanos, duras contra las mujeres en algunas oportunidades, cuando dijo que las iba a proteger, quisieran o no quisieran, entre muchas otras, pues al final del ejercicio sí logró tener un eco en los norteamericanos que por lo menos quieren volcarse un poco a lo tradicional. Pero Juan, está pasando lo mismo en Europa, donde estamos viendo que la ultraderecha está ganando con ese mismo discurso. Es decir, ya no sé si, y les pregunto a los dos, no sé si dejamos esto como un discurso o como un eslogan de campaña y nos vamos más a... No hay un sentir de la gente que quiere regresar y decir, espérense un ratito, frenémosle un poco a esto, Juan Gabriel. Lo que uno puede observar en muchas sociedades que experimentan la desigualdad económica y la incertidumbre económica es que las personas quieren aferrarse a un líder fuerte. Hay un fenómeno que algunos estudiosos han identificado como una regresión, en el que se identifican con un líder narcisista, en este caso Donald Trump, que podríamos llamar un líder narcisista maligno. No quiero moralizar esto, simplemente es una etiqueta que refiere a una persona que utiliza un lenguaje despreciativo, destructivo hacia minorías con el fin de cerrar filas en torno a un conjunto humano que se identifica en torno a esa figura. Y es una figura, para volver al tema ético, que es extremadamente cuestionable. Entonces, es una persona que, como lo decía muy bien el resumen que vimos al inicio, es un criminal convicto. Sí, y ya vamos a entrar a eso porque ¿cómo va a ser esa dinámica? Es decir, ¿qué va a pasar ahora? Es por primera vez que llega una persona que tiene un juicio a costas, que ha sido condenado.
¿Qué va a pasar, Juan? Bueno, en realidad la Constitución de los Estados Unidos permite... Lo permite gobernar. Claro, no solo permite que hayan procesos activos, incluso podría gobernar teniendo una medida privativa de la libertad, es decir, estando en la cárcel. Entonces, pues, a diferencia de sistemas democráticos, muchos como en América Latina y el Caribe, en Estados Unidos se da ese fenómeno de que no hay una prohibición expresa por parte de la Constitución, y eso le permitiría a Donald Trump poder hacerlo con todos los problemas judiciales que tiene. Incluso, políticamente hablando, le permitió victimizarse, mostrar una persecución política y sacarle un rédito político a esta situación. Juan Gabriel, usted hablaba de minorías y ahí le pregunto, ¿cómo entender en esas minorías? Y hemos estado hablando durante varios meses del voto latino, de la balanza, cómo pueden inclinar o no la balanza a los latinos. Vimos lo que se refirió en varias oportunidades Donald Trump, el cierre de fronteras, los latinos, etcétera, etcétera. Pero la Florida, que es el estado que aglutina mayor cantidad de latinos, es ya republicana. Ya ni siquiera se lo pone como un estado péndulo, sino como un estado republicano. Juan Gabriel. Porque muchas de las personas que están en Estados Unidos de origen latino suelen ser personas con un perfil autoritario y conservador. Son personas que se identifican con un líder fuerte, con alguien que les proporcione protección, y en muchas de ellas se da el síndrome de el salvavidas, y es: nosotros ya estamos aquí, lo hemos logrado, tenemos que impedir que lleguen más personas que pongan en peligro lo que nosotros hemos conseguido. Entonces vamos a respaldar a aquellos partidos y personas que tienen una plataforma anti-inmigrante, como es el caso de Donald Trump. Pero, Juan Gabriel, ahí sí no podemos descartar los temas de inseguridad que ha tenido Estados Unidos, ese repunte de inseguridad que lastimosamente gran parte, no puedo decir la mayoría, ha sido ocasionada por una migración, lastimosamente por una migración latina. Esto ha hecho los niveles de inseguridad se disparen en Estados Unidos, y claramente los norteamericanos tienen una resistencia con eso, ¿no? Yo matizaría eso, estimada Ana María, por una razón, y es que, como sucede en muchos otros países, hay un fenómeno de chivo expiatorio, y es pensar que los fenómenos de criminalidad están asociados fundamentalmente a la inmigración. En el caso colombiano, para ponerlo de una manera cercana a muchas de las personas que están viendo este programa, tenemos una organización criminal que se llama el Tren de Aragua. Sí. Pero en realidad nosotros tenemos otras organizaciones criminales muy locales, de acuerdo, el Clan del Golfo, las disidencias de las FARC, el ELN, y esas organizaciones criminales, en mi opinión, son mucho más responsables de los índices de criminalidad. Entonces, en Estados Unidos sucede lo mismo. Lo que sucede es que hay un candidato que ha logrado con su discurso identificar un chivo, y ese chivo expiatorio han sido los inmigrantes. El caso más dramático es la acusación sin fundamento, ustedes recuerdan, de los haitianos en un pequeño pueblo de Ohio, en el que el expresidente quería sus mascotas. Los acusa sin ninguna base alguna de estar comiéndose sus mascotas, sus perros y sus gatos. Es la cosa más infame que yo he visto en una campaña política. Lo que sí ha dicho Donald Trump, Juan, es que se va a poner mucho más firme y va a cerrar la frontera, sobre todo haciendo referencia a la frontera mexicana. Con respecto a eso, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, no ha tenido un pronunciamiento, o sí, tuvo un pronunciamiento que se va a pronunciar cuando se den los resultados oficiales, un poco jugando pues, a Venezuela. Vamos a esperar los resultados oficiales. Es decir, y el adagio popular dice: dime qué estás desayunando para decirte cómo va a ser la cena. Si vemos de ese análisis con México, va a ser muy tensa la relación con su primera socio comercial. Total, aparte que Donald Trump
hace el anuncio de que si no se hacen estos compromisos, pues en materia arancelaria pues habrán unas medidas comerciales muy fuertes que van a tener un impacto muy negativo en la economía mexicana. Entonces lo que yo sí creo acá es que lo que está haciendo Donald Trump y lo que siempre nos ha dicho desde que es una figura pública es que la responsabilidad en materia de migración es compartida, no es solo de los Estados Unidos de cerrar la frontera, sino de los países de América Latina y el Caribe que están permitiendo esos canales y que tiene que haber un grado de responsabilidad. Es decir, si no lo bloquean, tendrán que entrar a pagar o por lo menos tendrán medidas sancionatorias, medidas comerciales que les pongan por lo menos un bloque y les dificulte la situación. Entonces, creo que esta situación con nuestra presidenta mexicana va a ser muy compleja, tensa, ¿no? Porque ese es un tema que es del corazón de América Latina y el Caribe, de cómo se va a manejar la migración. Aparte con el anuncio de Donald Trump de una deportación masiva, que es como esa promesa de campaña muy fuerte, y también teniendo en cuenta la presencia latina en los Estados Unidos. Votaron 38 millones de latinos, es decir, hay una presencia importante y en materia de migración sí va a ser determinante la nueva administración del presidente Trump. Ahí sí vamos a ver un cambio. Es que a Trump, y les pregunto a los dos, se le vienen cosas bastante complejas desde el mes de enero, un tema económico que ha ofrecido, que él ha dicho en campaña, va a Make America Great Again y vamos a volver a tener una bonanza económica, y tienen un tema económico muy complejo. El tema migratorio ha sido otro de los temas que se ha hablado en campaña, muy complejo, pero también el tema de la política internacional, Juan Gabriel. Tiene dos focos prendidos, el de Ucrania y el de Medio Oriente. ¿Qué va a pasar ahí? Ya vimos algún pronunciamiento por parte de la OTAN dándole la bienvenida y tratando de decir que van a mantener buenas relaciones. Pero ¿qué va a pasar ahí, Juan Gabriel? Podemos esperar dos cosas. La primera es que el presidente Trump le va a retirar el apoyo militar a Ucrania y entonces va a forzar al presidente Zelensky a buscar una negociación con Vladimir Putin que va a implicar, en el caso de Ucrania, la renuncia a una muy buena parte del territorio ucraniano, que, a decir verdad, es un territorio que es poblado principalmente por personas rusohablantes. De todas maneras, esto significa una ruptura muy importante en las reglas del sistema internacional, en el sentido de que le permitiría a Rusia modificar sus fronteras gracias a la fuerza. En el caso del Medio Oriente tenemos varios problemas. El primero es un genocidio que está ocurriendo en este momento con la excusa de responder al ataque de Hamas del 7 de octubre, el ataque terrorista de Hamas. El gobierno de Israel ha asesinado a por lo menos 40.000 personas. La revista médica británica The Lancet estima que las personas muertas pueden ser incluso 180.000 civiles, la gran mayoría son civiles, y esto va a continuar. La segunda cosa muy preocupante es lo que vaya a pasar con Irán, y es que el gobierno demócrata de Barack Obama había respaldado un acuerdo con Irán para que Irán pudiera enriquecer uranio para sus centrales nucleares, pero con el compromiso de no desarrollar armas nucleares. Trump renegó de ese acuerdo y ahora tenemos un nuevo ministro de Defensa en Israel que está llamando a Trump a respaldar la idea de atacar a Irán, lo cual podría desencadenar una guerra de mayores proporciones porque Irán tiene una alianza con China y con Rusia. Esto, y con lo que dice Juan Gabriel, esto para la Unión Europea es un tema absolutamente delicado. Es decir, hemos venido apoyando, hemos venido colaborando con Ucrania. Además, pues son ellos quienes le tienen de vecino en el vecindario, y esto no va a ser un tema tan fácil de negociar para Trump. Es decir, te quito el respaldo. Está la OTAN, que se ha fortalecido en estos últimos años con lo sucedido. Está la Unión Europea, que va también a llegar ahí a un tipo de negociación. ¿Cómo lo ves tú?
Bueno, pues Donald Trump lo que nos ha dicho en todo este proceso de campaña fue que él se jactó de que en su primer gobierno no se generó, o por lo menos no se inició ninguna guerra. Ahora lo que él dice es que las puede terminar rápidamente. Lo que nosotros esperaríamos en Europa y la preocupación de la Unión Europea en este particular con la guerra con Ucrania y Rusia es que Estados Unidos empiece a desfinanciar, porque la Unión Europea no está en la capacidad económica de sostener esas ayudas a Ucrania. Entonces ese hueco fiscal sí sería muy fuerte y podría romper la balanza de lo que está pasando en la guerra en Europa. Yo creería que una posición responsable, no podríamos pensar que Estados Unidos retire inmediatamente el apoyo a Ucrania, porque también es una presencia institucional importante lo que ha hecho Estados Unidos para fortalecer la OTAN, como tú bien lo has dicho, haciendo aquí una pequeña acotación de la OTAN, de que Donald Trump también les mandó un mensaje de que si no van a aportar económicamente lo que les corresponde, van a perder el apoyo significativo o incluso podrían dejar de ser parte de esta organización. Entonces, expresado eso, lo que yo sí veo acá es que seguramente puede haber una reducción de ayudas, pero creería que la presencia de Estados Unidos no puede desaparecer, porque eso sería un triunfo para Rusia y los intereses de grupos políticos, y en geopolítica sí podría tener un impacto negativo. Entonces, puede seguramente reducirse, pero creería que en principio no puede desaparecer. Ya hablando y ya aterrizándolo dentro de la política internacional hacia la región, el mayor chicharrón que tiene es Venezuela. ¿Qué va a pasar con la región? ¿Cuáles van a ser las relaciones? Se habla de que ya para Estados Unidos desde hace rato ya no regresa a ver a la región, y eso es justamente lo que ha permitido el ingreso de tanto China como de Rusia en su influencia dentro de la región. Pero Venezuela está latente ahí y es un foco importante para cualquiera que hubiera ganado. En este caso, Trump, ¿cuál va a ser su posición? Porque en la campaña o durante la campaña, aparte de la mención que él hizo de que Venezuela había más tranquilidad que en Estados Unidos, más seguridad que en Estados Unidos, no dijo mayormente. Sí, la verdad es que aquí sí, si hubiera ganado Kamala Harris o estuviera como lo que estamos viendo en esos momentos con Donald Trump, lo cierto es que Estados Unidos se ha olvidado de América Latina y el Caribe, y eso ya viene de varios gobiernos anteriores, porque la principal atención parece que está volcada en Europa y volcada ahora con lo que pasa en Medio Oriente. Entonces la atención ya se ha reducido bastante. Eso, como tú bien lo indicas, ha permitido presencia muy fuerte en China a nivel de inversión, a nivel de comercio, inclusive pues a nivel militar y todo, y también una presencia Rusia importante en la región que empieza como a intentar romper un poco el equilibrio. Yo creo que la relación de Donald Trump con Venezuela seguramente va a ser un discurso político fuerte, unas sanciones económicas y comerciales que o se mantienen o pueden endurecerse un poco. Pues se pueden mantener, porque ahí tienes el beneficio del petróleo. Exacto. Que en este momento necesita, y un poco quien ya pagó los platos o quien ya hizo lo feo fue Biden. Es decir, mantenerse así quizás es lo mejor que puede pasar para Donald Trump. Exactamente, y porque esa es una oportunidad de capitalizar, como tú bien lo indicas, un error político de Biden cuando negocia con Venezuela y le da la posibilidad de que Venezuela rompa los acuerdos de Barbados y se mantenga la dictadura en el poder. Es una posibilidad que tiene Donald Trump que no va a perder, va a capitalizar políticamente, pero no le prestará gran importancia y seguramente no habrá ningún cambio significativo ni veremos una transición ni una salida del régimen. Con Colombia, Juan Gabriel, ¿qué va a pasar con Colombia? También haciendo un énfasis ahí de que por primera vez llega un senador colombiano al Capitolio, ¿no? Sí, Bernie Moreno es una persona que en el pasado expresó un profundo rechazo a Donald Trump. No obstante, como muchos de los políticos profesionales, es alguien que su ambición lo llevó a expresar apoyo hacia Trump, y su programa es un programa completamente alineado con la política extremista de Trump en muchos campos. Yo no creo que Bernie Moreno vaya a hacer mucha diferencia en la actitud del gobierno de Donald Trump hacia Colombia. Lo que vamos a ver es una fuerte presión hacia el gobierno colombiano en varios temas como narcotráfico, el tema de la inmigración. Vamos a encontrar un profundo desencuentro
en áreas tales como la lucha contra el calentamiento global, y eso va a hacer que los años que le quedan al gobierno de Gustavo Petro estén marcados por una tensión muy fuerte, y creo yo eso va a significar para la República Popular China una gran oportunidad para atraer hacia su campo a un gobierno como el colombiano. Es decir, nos vamos a lanzar a los brazos de China. Juan. Pues bueno, es que yo creo que las relaciones con Estados Unidos van a estar bien complicadas. Siento que la política internacional de Gustavo Petro, de la cual yo sí he sido bastante crítico, siento que no se ha manejado de una manera coherente, prudente, no hay una política de Estado clara en el manejo de relaciones internacionales. Parece más un capricho ideológico del presidente Petro al momento de opinar y relacionarse con sus vecinos o con los países de otros hemisferios. Lo cierto acá es que seguramente sí tendremos una presencia importante de China, pero de todas maneras la influencia de los Estados Unidos es muy determinante para Colombia. Es decir, pese a que hayan dos gobiernos tan diferentes, Colombia sigue siendo un aliado estratégico para los Estados Unidos. Estados Unidos lo sabe, y aunque haya un lenguaje político poco más fuerte de lo habitual, seguramente las cosas y los intereses estratégicos tendrán que mantenerse. Y ahí también te pregunto un poco, dentro de esta política, otro de los temas importantes es que él podrá designar nuevamente jueces del Tribunal Supremo. Y ya vimos lo que ocurrió hace 4 años, ¿no? Hace un poquito más de 4 años, cuando fue la oportunidad o la posibilidad. Esto también da un giro dentro de la institucionalidad y de las políticas, teniendo claro que Estados Unidos sí tiene claramente la diferenciación de poderes y cada uno qué debe cumplir o cómo se debe cumplir, ¿no? Claro, este es un momento muy importante y en el que en realidad uno pensaría que los mayores intereses de Donald Trump también es blindarse un poco en el cargo de la presidencia por tantos líos jurídicos que tiene, y tiene la posibilidad no solo de estos nombramientos, sino también de hacer un manejo institucional que lo puede favorecer, no solo en materia judicial, sino miremos también un tema que no se ha hablado mucho, y es las estrategias, digamos, en materia empresarial y corporativa, con la presencia de Elon Musk, que se ha anunciado mucho que va a ser un aliado estratégico, seguramente a lo mejor hasta pudiese eventualmente ingresar al gabinete del gobierno, y que seguramente va a tener la posibilidad también de favorecer sus empresas en materia pues de hay quienes dicen ya que Elon Musk es el poder detrás del poder. ¿Qué opinas? Sí. Yo creería que todos lo tenemos como claro. Juan Gabriel, Elon Musk, el poder detrás. Lo que está ocurriendo en Estados Unidos, en el sentido de que nunca de una manera tan descarada habíamos visto la influencia de alguien con tanto poder económico con el fin de obtener poder político. Y entonces es realmente muy preocupante la involución política que se puede dar en Estados Unidos ahora que los republicanos tienen la oportunidad de controlar el ejecutivo, el legislativo, si llegan a controlar también la Cámara de Representantes, y el Poder Judicial. En eso se va a parecer Estados Unidos mucho a la Venezuela de Hugo Chávez y a la Hungría de Víctor Orbán, en el sentido de que cuando un partido político logra controlar las 3 ramas del poder público, entonces puede imponer una agenda que hacia futuro significa cortarle la oportunidad a la oposición de volver al poder. Entonces, realmente el escenario que tiene Estados Unidos en términos de involución política es supremamente preocupante. Y eso se ha venido hablando, Juan, de que puede haber un autoritarismo por parte de Donald Trump. Ya de por sí su carácter, su forma de ser es autoritaria, pero teniendo lo que sería para nosotros el Congreso, el Senado y las cámaras a su favor, le da la flexibilidad para poder ejecutar sus políticas más rápido o imponer sus políticas. Bueno, yo creería que el fenómeno de los Estados Unidos, si bien es cierto, tenemos a un Donald Trump muy poderoso al día de hoy, controlando el Senado y posiblemente en días posteriores controlando la Cámara, y con esos nombramientos estratégicos en la rama judicial sí le da un poder significativo. Sin embargo, Estados Unidos tiene una característica por lo cual de pronto me aparto un poco de lo que dice Juan Gabriel,
en lo que tiene que ver con la institucionalidad de los Estados Unidos, que ha denotado ser tan fuerte a tal punto que si Donald Trump hubiese querido quedarse en el poder lo hubiera podido hacer antes de que Joe Biden asumiera la presidencia, y miren todo lo que hizo y no le alcanzó porque las instituciones en Estados Unidos, a diferencia de América Latina y el Caribe, por eso siento que no cabe la comparación, por ejemplo, con el régimen venezolano de Nicolás Maduro, nada más alejado de la realidad, porque las instituciones en Estados Unidos han demostrado independencia pese al grado de influencia que va a tener Donald Trump. Es decir, podrá efectivamente tener un marco de maniobra muy amplio, pero eso se va reduciendo también con el tiempo, porque por ahí a mitad del periodo ya la dinámica política obliga a que se aparten un poco del Ejecutivo. Entonces yo creería que sí va a tener facilidad para sacar muchos proyectos adelante, exactamente, que son los más importantes en su gobierno, y en los otros veremos cómo tendrá que haber una transición democrática como lo hemos visto en los Estados Unidos. Y tú ahí topas algo. No, yo quisiera decir algo de todas maneras, sí. Y es llamar la atención a la manera como la Corte Suprema, dominada por republicanos, le ha dado inmunidad al presidente Trump en relación con el intento de golpe que hizo el 6 de enero del 2021. Entonces, hay un fenómeno que es la captura del Estado por un partido político. Y esa captura del Estado diluye, disuelve. Es como si le quitara toda la fuerza al tejido institucional para impedir una regresión autoritaria. Yo creo que ese es un peligro que uno no puede desconocer. Y ustedes topan algo, y por eso me voy a ir para esta pregunta, que es el rol que va a tener J.D. Vance, el vicepresidente de Donald Trump. Y hago esta pregunta porque teniendo claro que Donald Trump ya no va a poder postularse nuevamente, y fueron muy cautelosos o no el momento de escoger esa figura, porque tradicionalmente en Estados Unidos, lo vimos ya con Kamala Harris y lo hemos venido viendo con Biden y etcétera, ¿es la figura que quieren proyectar para la continuidad o para que pueda seguir en la presidencia después de que Donald Trump tenga que dejar? ¿Cuál va a ser el rol de J.D. Vance dentro de esta administración? Bueno, uno creería ¿Y cómo jugarle a no opacar a Donald Trump, incluso por su carácter, por su temperamento? No, uno creería que, claro, la figura vicepresidencial en este caso, y lo que pasó con Joe Biden y Kamala Harris, que uno se imaginaba que la estrategia era empoderarla desde el momento cero. Lo que nosotros vimos en la administración pasada fue una Kamala Harris totalmente anulada, opacada, que no tuvo un gran peso político ni nada, y por eso el costo político, cuando les tocó ponerla, entonces ahí no les dio el tiempo para poder empoderarla lo suficiente. Claro, pero entrando, ellos ya juegan diferente, porque de entrada saben que Donald Trump no puede nuevamente, ¿no? Exacto, pero mira que nosotros habíamos hecho el cálculo con Biden de la misma manera por su avanzada edad y por sus complicaciones de salud. Sin embargo, bueno, Joe Biden tenía la posibilidad constitucional de volverlo a hacer. Donald Trump, yo no creo que le vaya a dar visibilidad al vicepresidente por su carácter, por su manera de gobernar, y seguramente lo vamos a ver muy aislado, a pesar de que es una figura joven, representativa, que podría tener una gran carrera, y seguramente tendrá una gran carrera política, pero yo no veo un cargo significativo, ni lo veo como un gran protagonista en este gobierno. Creería yo que en contraposición, Donald Trump se va a llevar como todas las luces, como todo el estrellato, entre otras, y eso pues puede costarle al Partido Republicano a futuro. En las próximas elecciones. Sí. Juan Gabriel, de las figuras que ha acompañado Donald Trump, pues que estamos hablando de que él regresa a la Casa Blanca, a un lugar que ya no es ajeno para él, que no es indiferente. ¿Quién crees tú que pueda continuar o que sea una de las figuras que lo mantenga, que lo acompañe? Donald Trump se ha rodeado de los oligarcas que han surgido en Estados Unidos. Uno de ellos es Elon Musk, ya lo conocemos. Hay otro que se llama Peter Thiel, y Peter Thiel es uno de los fundadores de PayPal y es uno de los accionistas de Facebook, y es la persona que estuvo detrás de que ha estado detrás de J.D. Vance. Él fue el que persuadió a Donald Trump de que escogiera a J.D. Vance como su candidato vicepresidencial, y un senador de Ohio que resultó elegido gracias justamente al apoyo de Peter Thiel.
Una de las cosas que estos oligarcas quieren es que muchas de las medidas que había tomado el gobierno de Biden... Pero Juan Gabriel, y qué pena, perdóname, te interrumpo. Nos referimos a oligarcas, ¿por qué? O sea, sí quisiera que definamos el término... Son personas que han logrado, por la posición que tienen, logrado controlar un poder económico excesivo. Entonces, cuando hay en el mundo digital, hay empresas que logran capturar una gran cantidad de datos y con esa información obtienen una posición que es equivalente a la de un monopolio. Entonces, en este momento, el interés de Elon Musk en hacerse con la red Twitter, que ahora se llama X, porque él la llama así, es justamente la de consolidar ese poder. Entonces, Elon Musk es una persona que tiene muchísimos contratos con el gobierno, lo cual quiere decir, eso inmediatamente suscita un tema de conflicto de interés. Pero esos contratos los tiene, si tiene esos contratos, los tiene ahora con un gobierno al que él no ha estado cercano, es más, que le ha hecho una contra dentro de la campaña. Y quisiera aquí también escucharte, Juan, ¿tú qué opinas? Bueno, sí, yo pero creo que... quisiera terminar mi punto, si me lo permites, y es, se daría una situación absolutamente inédita que una persona que tiene muchísimos contratos con el gobierno haga parte, además del gobierno. Entonces, en lugar de tener regulaciones para impedir la concentración del poder económico, lo que tendríamos es un presidente que desharía esas regulaciones y que favorecería a esas empresas que han logrado concentrar el poder económico para que lo sigan concentrando. Y qué pena, yo ahí te tengo que decir que discrepo, y discrepo con un argumento contigo. TikTok, esta plataforma china, ha sido justamente regulada y se le ha pedido que tiene que ser vendida a los norteamericanos, y se lo hizo en el gobierno de Biden, que es contrario totalmente dentro de sus políticas empresariales y etcétera, etcétera, al gobierno de Donald Trump. Ha sido el gobierno de Biden quien ha estado muy atrás de la regulación y del control y del manejo de la plataforma TikTok, que sería la competencia de estas plataformas. Pero quisiera escucharte a ti, Juan, no sé cuál es tu opinión. Bueno, yo creo que aquí hay un grave problema, y es, digamos, estigmatizar al sector empresarial y productivo, es decir, buscar algún impedimento del orden constitucional o legal para que personas del sector privado que se dedican, digamos, a generar riqueza y a generar algún grado de productividad y ayudar al avance significativo de un país no puedan ocupar cargos públicos, pues me parece, primero, un exabrupto. Segundo, la única diferencia que vemos con Donald Trump y la presencia de Elon Musk es que lo están haciendo de frente y de cara al mundo, es decir, no están ocultando nada, pero en todos los gobiernos en muchas partes del mundo, los sectores empresariales y productivos han estado o han hecho parte del gobierno o han estado al lado del gobierno, han financiado el gobierno, y muchas de las políticas para que se puedan ejecutar dependen del sector privado. Es decir, lo que nosotros estamos viendo acá es que sencillamente nos mostraron las cartas, pero eso ha sido significativo. Es decir, como tú bien lo indicabas, en el gobierno de Biden no solo ellos han tenido unos contratos muy importantes, sino también han tenido un grave representatividad. Entonces yo creería que eso de hablar de oligarquías y concentración de riquezas y todo, pues es un discurso que en esos momentos no cabe, y mucho más en las dinámicas como un gobierno como el norteamericano, y sobre todo que ya hemos visto cómo en gobiernos progresistas de América Latina y el Caribe, ese discurso ha demostrado su gran fracaso, porque es que necesitamos la colaboración armónica. Y no me quiero quedar ahí porque me quedan pocos minutos, y creo que es importante que abordemos otro tema, que fue cómo se va a manejar la relación con Puerto Rico, que queda absolutamente fracturada después de ese desatinado, desacertado, abrupto dentro de uno de los mítines de Donald Trump. ¿Hay manera de recuperar, o a Donald Trump ni siquiera le va a interesar recuperar esa relación?
Yo creo que no hay un interés auténtico y sobre todo, pero no es solo de Donald Trump, sino de gobiernos anteriores, porque uno dice, ¿por qué Puerto Rico no es un estado y por qué solo es considerado un territorio? Y cuando es considerado un territorio tiene infinidad de digamos, como de desventaja frente a los estados que sí tienen capacidad política, entre muchas otras. Entonces yo creo que aquí el trato tan desigual con Puerto Rico no solo vendrá del gobierno de Donald Trump, sino que ha venido de gobiernos anteriores. Creería yo que a pesar de esa salida en falso del humorista que trata a los puertorriqueños... No, de un exabrupto, claro, no fue salida en falso, o sea, sí, fue una embarrada. Total, en eso coincido plenamente contigo, un hecho totalmente lamentable y reprochable, y a pesar de que Donald Trump después sale diciendo que él es el que más los ha querido, creo que esa fricción ya no va a tener retorno y seguramente va a haber un sentimiento como de rechazo porque ya en un momento pues fueron altamente descalificados. Juan Gabriel, ¿qué va a pasar con Puerto Rico? Puerto Rico va a seguir siendo la Cenicienta de Estados Unidos, es una expresión de una política colonial que mantiene Estados Unidos inexplicablemente. Y lo que vamos a ver es las expresiones del racismo de los republicanos, no solamente de Donald Trump, sino de muchos republicanos, acentuadas, y muy probablemente entonces en contravía de lo que dice Juan, vamos a ver durante estos 4 años un fenómeno similar al que se dio en Rusia luego de la transición del comunismo al capitalismo, y es que cuando hay grupos poderosos que controlan la economía, esos grupos tienden a concentrar el poder y a utilizar las instituciones para su propio beneficio. Entonces, dentro de 4 años, cuando volvamos a tener esta conversación, pero por supuesto, vamos a ver una involución institucional. Nos vamos a encontrar nuevamente. Juan Gabriel, Juan, de verdad les quiero dar las gracias por haber estado compartiendo conmigo este espacio. Valoro muchísimo pues el análisis que me han ayudado a transmitir, a poder compartir con los televidentes. Gracias a los dos. Muchas gracias. Juan Gabriel, Ana María, muchas gracias. Donald Trump, exmandatario republicano, regresa a la Casa Blanca con su enfoque de América Primero, que definió su administración anterior y la repite con una base sólida de seguidores. Trump se presenta nuevamente como un líder desafiante al status quo.